Divar. Hoy le traemos un tema bastante interesante y tiene que ver cuando constelamos una enfermedad. En los anteriores videos habíamos conversado de cuando constelamos la relación de pareja o por qué la importancia de constelar. Y hoy he querido invitar a mi amigo Ramiro Durán de Argentina para que también nos apoye para explicarles un poco cómo podemos desarrollar y en qué consiste la constelación desde la enfermedad. Ramiro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Carlos, y bueno, aquí estamos para dar un poco más de claridad de cómo y por qué nos sirve controlar el tema de, de esta enfermedad. Eh, bueno, no sé, ya empiezo, te cuento mi parte, de la Bueno, forma en que vamos lo a veo, hablar que lo primero pretendo. como el orden, ¿no? Para Sí, nosotros revisar la parte de las constelaciones familiares, lo primero que vamos a revisar son las lealtades con el sistema y tiene que ver con el transgeneracional. Es decir, la pregunta es, ¿por qué tengo que constelar mi enfermedad? Si te das cuenta que tu enfermedad viene de tu sistema familiar, porque la padece mamá, papá, abuelos, bisabuelos, es clásico para una constelación familiar. Y así interrumpir ese ciclo para que los siguientes, tus hijos o los descendientes de esa transgeneracional, puedan hacerlo de una forma diferente. Entonces, número uno, la clave está es, esto se ha repetido en mi familia, así sea, por poner un ejemplo, el cáncer. Son diferentes tipos de cáncer, pero ahí está, o las enfermedades autoinmunes. Hay presentes enfermedades autoinmunes en mi familia. Entonces, eso es clave de que se tiene que constelar el proyecto y todo el transgeneracional. Otro punto es cuando yo tengo una enfermedad, pero no los padecen mis padres ni mis abuelos, no los conocí, no están aquí, no sé si es bueno. Entonces, en una constelación te puedes dar cuenta si eso de dónde viene. Normalmente nosotros en una constelación miramos si vamos de 7 generaciones hacia atrás. Alguna de esas generaciones tiene que estar. No vamos a incluir, bueno, vamos a incluir el aborto también dentro de este proceso, ujú, aunque no es una enfermedad, pero cuando un sistema familiar también hay muchos abortos, también tiene que ver como que, bueno, revisemos también el sistema que está allí. La invitación es que podamos detectar con quién o con qué personas tienes la lealtad. Y la lealtad ya sea con papá, con mamá, con la abuela, con la bisabuela, con una generación atrás. Y que actualmente está produciendo eso en ti una enfermedad. El número dos que vamos a revisar también tiene que ver con el síntoma y también tiene que ver con la emoción. Pero vamos a darle paso para que Ramiro nos explique un poco acerca de al momento en el que fuiste concebido. Estamos hablando del proyecto sentido. proyecto sentido. Ramiro, coméntanos un poco al respecto. Bien, el proyecto sentido es algo muy interesante porque no es solamente en el momento de la concepción, también va más allá, se considera hasta 9 meses antes qué le pasó a nuestros padres en esos 9 meses previo a la concepción. Por supuesto, la concepción también tiene su parte, cómo se sintió mamá, qué le pasó, si se sintió que estaba sola, o si hubo una separación. Esto va a hacer que cuando aparezca la emoción en ese niño, adolescente o adulto, por ejemplo, la madre sintió que en el proceso de una separación, cuando este adolescente o adulto siente que se separa, ya sea de su padre o de su madre o de su pareja, puede llegar a desarrollar una diabetes, algún tipo de diabetes. O, por ejemplo, si la madre se sintió que estaba sola, desprotegida, en la adolescencia se puede llegar a generar que ese niño, ese adolescente, se haga su propio búnker. Entonces empieza a hacerse más grande, incluso a generar una obesidad para protegerse. Eh, y si dentro del proceso de esta gestación la madre estaba este proceso de separación donde se sentía desprotegida, cuando la persona es adulta y vuelve a sentir esta emoción, puede llegar a generar
a generarse un cáncer. O sea, o estas enfermedades autoinmunes tienen su raíz en este periodo. Acá, cuando fuimos gestados, hay que ver muchas veces qué le pasó a nuestros padres, a nuestros progenitores, para ver cómo se sintieron ellos y qué emoción fue la que desencadena hace que aparezca la enfermedad. Y también puede ocurrir, Ramiro, que una cosa es lo que siente el bebé independiente de los padres, ¿no? Quizás de pronto los padres Claro, también tuvieron unas situaciones, pero el bebé se quiso hacer cargo de él. Muchas veces es ese modo niño del cual hablamos nosotros en constelaciones familiares, que queremos hacernos cargos de todo. Entonces también claro, queremos llevar eso también por los padres. Cuando nosotros, ahora que tú te escuchaba, me hiciste pensar algo muy importante, y es que si una situación familiar entre papá y mamá persiste a lo largo de un tiempo y en ese largo de un tiempo tienen diferentes hijos, entonces los hijos van a experimentar las mismas situaciones. las mismas situaciones, pero cada niño, aclaremos esto, lo va a experimentar diferente, porque Ujú, cada niño es único. Entonces, exactamente, a uno le puede generar un cáncer, al otro quizás una diabetes y al otro quizás nada, porque lo exactamente. viven diferente. Entonces, esa es la pregunta que muchas de las personas se hacen, pero ¿por qué yo y por qué no mi hermana? ¿Y por qué? Porque cada persona, dependiendo de nuestro proyecto y nuestro programa de vida, entonces también lo traemos. Hay que también tener en cuenta que cada enfermedad es originada también por una emoción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucho miedo que se origina en los riñones, entonces ahí estamos hablando de una emoción que viene de bastante atrás, el miedo que sintió mamá, el miedo que sintió los abuelos, el miedo Y si llega un momento en que siento tanto miedo hacia la vida que comienzo a generar una serie, por ejemplo, de cálculo en los riñones o deficiencia renal dentro de este proceso. Entonces, en la constelación lo que se mira es cómo está la emoción, en qué momento se disparó y en qué edad se disparó también esto. ¿Ok? Porque a veces las personas no tienen como presente el hecho. Entonces, podemos sacar en la constelación a la persona a los 7, a los 14, a los 18, y ahí vamos mirando cuándo fue el bioshock que se produjo, es decir, el fuerte emoción que se produjo en forma callada, que nosotros vamos a constelar y a revisar dentro de este proceso. También podemos darnos cuenta de que las emociones como la rabia, y la frustración y el enojo que muchas veces las personas hoy en día cargan, su origen es el hígado, afecta más que todo el hígado, la vista también, ¿ok? Entonces, Mm. todos estos procesos de rabia, entonces vamos, además de constelar la enfermedad, también vamos a mirar cuáles son las emociones que están generando esa enfermedad. ¿Ok? Y por ponerte otro ejemplo, cuando pasamos al tercer reino, que es el terreno del corazón, cuando me falta alegría, cuando vivo con amargura, cuando vivo con desesperanza, cuando me siento desvalorizado, o se siente desvalorizada, papá, o vivo procesos de desvalorización, pues vamos a encontrar nosotros enfermedades en la sangre, en los huesos, en las articulaciones. Entonces, y yéndonos hacia estas emociones, las personas pueden darse cuenta qué es lo que realmente deben gestionarse para no caer en una enfermedad, porque como tú bien lo dijiste, hay situaciones que vivieron a nuestros padres, pero cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones y resolvemos igual que lo resolvieron ellos, la enfermedad aparece. Entonces, una vez que podamos detectar cuáles son las emociones que está ocurriendo y cómo las gestionamos, entonces podemos cambiar esa parte de allí. ¿Ok? Entonces, la invitación a todas las personas que hoy nos están escuchando y nos están siguiendo es que te puedas dar cuenta y hacer un análisis de ti. Bueno, si tengo alguna enfermedad diagnosticada, miro mi transgeneracional, también miro mi proyecto sentido y también miro cuáles son las emociones comunes. ¿Ok? Bien, Ramiro, ¿quieres agregar algo más?
Sí, con esto, con respecto de esto que vos decías, de mirar las emociones, cómo la vivimos. Normalmente, para que aparezca una enfermedad, la emoción tiene que ser vivida en aislamiento. La tenemos que vivir nosotros solos, y no sentirnos acompañados. Exactamente. Ahí es cuando se genera, cuando nos sentimos solos, abandonados, y esa desesperación, y a mí, justo a mí ahora en este momento, con este miedo, ahí es cuando aparece, después, cuando baja el estrés, ahí aparece la enfermedad. Y también se produce Es también, pues esa es una de las razones del bioshock, ¿no? Y también se produce claro. cuando la emoción es producida por alguien a quien yo le he generado una autoridad. Por Ujú. poner un ejemplo, si yo al médico le genero una autoridad y él me dice, usted tiene esta enfermedad o tiene este diagnóstico, entonces vamos a tener dos biochoc, uno cuando te lo dicen Claro. y otro cuando fue realmente la emoción que está generando la enfermedad. Entonces, ahí tenemos que estamos generando o le estamos entregando la autoridad a alguien. En el caso de los familiares, como, bueno, se la generé a papá, a mamá, a mi hermano, a mi tío, a qué pasó, ¿ok? ¿A quién esa es una de las cosas que tienes que invitamos a que se revise. Y de esta manera, pues estamos aquí, Ramiro y yo, con mucho gusto acompañándolos para hacer este proceso de constelaciones y constelar la enfermedad. Recuerda, una enfermedad no es para siempre. Siempre hay alguna manera de poder cambiar la forma en cómo la vives. Muchas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta invitación y bueno, cualquier duda, inquietud, estamos a disposición.